en Lucas, el capítulo número 11, la palabra de Dios. Ajá, capítulo 11. Y vamos a leer en el versículo número 1. Amén. Amén. Lucas 11 y versículo número 1. Bien, gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, leemos tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado. Gloria a Dios. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a hacer una oración, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia que nos das, Señor amado. Gracias, Señor amado, te doy en este momento, Señor. Permite, Señor amado, que podamos recibir, Señor, tu misericordia, tu amor, Padre eterno, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor amado. Dios mío, Señor amado, te pido misericordia, Señor amado. A ti sea la gloria, Señor amado. Llénenos de su bendición, Señor bendito. Haga su obra en nuestras vidas, Señor amado, conforme a su corazón, Señor. Límpianos de toda especie de mal y perturbación y ataque, Señor. Permita, Señor amado, que recibamos, Señor amado, su bendición, Señor amado, que tiene para nosotros, Señor. Y que nadie se vaya sin su bendición. En el nombre de Jesús. Se lo pido todo, Señor, para su gloria, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Todavía estamos en el ministerio de Juan el Bautista. Ya murió Juan el Bautista, pero la Biblia sigue hablando de él. Como aquí en este versículo, aquí se habla también otra vez de Juan el Bautista. Entonces estamos en el punto 24 del ministerio de Juan el Bautista. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. En realidad, cuando empezamos este tema, estuvimos en 5 servicios. Y después, con contando empezamos después de 5 servicios, empezamos a contar 1, 2, 3 después. Y ya llegamos al 24. En realidad, con hoy son 29 servicios de Juan el Bautista. Sí, para la gloria de Dios. Entonces, aquí en esta porción de la Biblia, aquí el Señor Jesucristo, aquí le hablan al Señor Jesucristo, perdón, y dice así la palabra de Dios: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Entonces el Señor. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Entonces el Señor. Aleluya. Entonces el Señor, en la palabra de Dios se muestra aquí que el Señor Jesucristo estaba orando, pero también en esta porción se muestra al Señor Jesucristo como un maestro, porque el Señor Jesús es maestro, es pastor, sacerdote, es el obispo de nuestras almas también. El Señor es el Mesías también, ¿verdad? Y es Jesús el Salvador. Gloria a Dios. Tiene varias cosas el Señor Jesucristo, y una de ellas, que es maestro, en una de las cosas que él tiene de ser esto y otro, como ya lo mencioné, hablando de maestro, aquí se menciona a Jesús, pero en la categoría de maestro. Amén. Cuando el Señor estaba orando, dice que se acercó un discípulo de él. Los que tenían discípulos son los maestros. Y el discípulo, hermanas, es una persona que seguía a su maestro. Era una persona que seguía a su maestro. Como los 12 discípulos que llegaron a ser después en el futuro los 12 apóstoles. Amén. Había mucha gente que iba y recibía la palabra de Dios, que es de Jesús. Recibía la palabra de Jesús, pero al recibirla, tal vez muchos se iban y ya nunca regresaban. Nomás la recibieron, tal vez recibieron la salvación, tal vez la sanidad, tal vez algunas cosas, pero por algunos motivos tal vez ya no podían seguir en el camino con Jesús. Pero los que siempre seguían fieles con Jesucristo eran los discípulos. También un grupo de mujeres se muestra en la Biblia que seguían fieles a Jesús. Pero hablando de discípulos, hablando de los 12 discípulos, ellos siempre andaban con Jesucristo. Y los maestros en el tiempo antiguo es lo que tenían, hermanas. Siempre tenían sus discípulos, pero con él. Y andaban donde estaba él.
Se la pasaban con él mucho tiempo, pasaban mucho tiempo con él y aprendían de él cómo ser, cómo comportarse, aprendían la palabra de Dios, aprendían cómo caminar en el camino de Dios, viendo al que era el maestro de ellos. Era la manera que ellos podían recibir la bendición de Dios y la manera de que ellos podían recibir la dirección, entender las cosas del Señor y de la forma que ellos podían saber cómo tenían que ser para agradar al Señor, que habían creído a través de ese maestro que tenían. Y ellos lo tomaban como su maestro y el maestro los tomaba a ellos como sus discípulos. Los discípulos iban siendo capacitados por el maestro para que los discípulos llegaran a ser como su maestro, igual que él. Claro que como Jesús nadie va a ser, ¿verdad? Hablando de Jesús como maestro, ¿verdad? Amén. Pero a su semejanza llega a ser su pueblo, sus discípulos llegamos a ser. Jesucristo muestra quién es su discípulo. Jesucristo muestra que, hablando ya quitando a los 12, ya donde entramos todos también, que también somos discípulos de Jesús. Jesucristo da una enseñanza en una ocasión que el que hace su voluntad, que es el que es su discípulo. Entonces, esto digo porque hay muchos cristianos, hermanas, como hay muchos cristianos, pero no buscan de Dios. No quiere decir que porque una es hermana, uno es hermano, y sabemos que son hermanos, son hermanas, son discípulos. Ellos no son discípulos de Jesús, sino buscan a Jesús. El discípulo, la característica que tiene, como le dije, es que sigue a su maestro y recibe la enseñanza del maestro. Y por medio de él sabe cómo agradar a Dios, entiende las cosas de Dios y trata de ser como es su maestro para alcanzar cada vez una estatura espiritual mejor en el Señor. Y cuando el discípulo, alguien que siguió a ese maestro, pero después ya no lo sigue, pues ya no se puede decir como bien un discípulo. Y Jesús dice que los que son sus discípulos son los que obedecen, no los que creen, los que obedecen. Porque, como ahorita le dije, por eso dije ahorita, mucha gente cree, pero no puede decir, yo también soy discípulo. No, somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Fíjense, hermanas, no son discípulos de Cristo. Las personas que reciben a Cristo y que no le buscan. Por eso nosotros tenemos que seguir al Señor para hacer verdaderamente, así dice Jesús, que si uno hace su voluntad, seréis, dice Jesús, verdaderamente mis discípulos, dice así. Pero dice, seréis verdaderamente, o sea, parecieran como si Jesús está diciendo, ustedes no son todavía mis discípulos, aunque eran discípulos. Si me obedecen, van a llegar a ser en un futuro de verdad mis discípulos. Porque hay que entender que si lo obedecen, seréis, o sea, el futuro van a ser, dice, verdaderamente mis discípulos. Entonces, aquí nos muestra el Señor, hermanas, que nosotros tenemos que tratar de vivir para Dios, ¿verdad? Para ser discípulos del Señor Jesucristo. Aquí se habla de dos grandes maestros. El más grande es Jesucristo. El segundo es Juan el Bautista. Y el primer maestro, se muestra que está orando. Y cuando él está orando, se le acerca a su discípulo. Porque lo miró que estaba orando, le estaba dando un buen ejemplo. Estaba orando. Y le dice, Señor, enséñanos a orar, le dice así. Aquí, hermanas, nosotros podemos ver en la palabra del Señor. Va a quitar un poco la chamarra, hermanas, porque siento calor. Aquí lo que podemos ver en la palabra de Dios nosotros, hermanas, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que buscar. Miren, hermanas, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Nosotros unidos. Amén. Y usted cuando tiene una enfermedad, una necesidad, pues yo oro por ustedes. Y ustedes oramos, todos oramos juntos y oro por ustedes también. Y eso está bien, es como debe de ser. Y el que está enfrente de una obra de Dios, sea chiquita, sea grande, como sea la obra de Dios, que Dios le ha puesto en sus manos, el que está enfrente debe de ver por las ovejas que Dios le ha dado. Es como usted cuando si tiene una necesidad y me dice, vamos a orar, pues oramos, ¿verdad? Y buscamos la misericordia de Dios y la estamos buscando todavía. Y es como debe de ser. Digo esto porque aquí los discípulos, ellos tienen la necesidad de ver al Señor cómo está orando, como su maestro. Y ellos sienten la necesidad de aprender a orar para poder orarle al Padre. Y ellos al verlo a Él, ellos ¿qué hacen? ¿No? Dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir
a ver qué fariseo, qué sacerdote, o qué escriba, o qué otro judío, que ellos también eran judíos, nos enseñan a orar, nos enseñan bien cómo se debe de pedirle a Dios. Sino ellos lo que hacen, van con su maestro, perdón, el discípulo le dice a su maestro, que lo estaba viendo orar, este discípulo, y le dice que los enseñe a orar, y pide por él, ese discípulo, pero también pide por los demás, pero se lo pide a su líder espiritual. Ahorita con esto me acuerdo, hace tiempo estaba platicando de las cosas de Dios, y me comentaba un hermano de que no se le hacía muy bien porque le gustaba su iglesia, pero lo que no le gustaba era que su pastor nunca predicaba. Sí predicaba, pero que ya tenía tiempo que no predicaba, como 2 meses que no predicaba. Que van puros de afuera y no predica el hermano. Y me dice que eso es lo que no se le hace bien. Y yo le dije, no, es que así no debe de ser. Le digo, el que es el pastor, el que es el dirigente de un pueblo, él tiene que dirigir ese pueblo. El pueblo va a recibir la bendición por medio de él. Amén. Y el pueblo se le va a acercar a él y él tiene que tener la bendición de Dios para la gente de Dios. Entonces, aquí se ve eso. El discípulo tiene la necesidad, el discípulo de Jesús, del maestro de Jesús, y él no va con otro para que le enseñe a orar como ora su maestro, sino que va con su mismo maestro, no se va a otra iglesia a buscar a otro hermano, a otro maestro por otra parte. Digo, no otro hermano, digo a otro maestro, porque ahí te vendrán de hermanos. No va a buscar a otro maestro en otra parte de la palabra de Dios y le dice, enséñame a orar, sino que a su mismo maestro le pide. Amén. Porque la bendición de Dios, el cuidado del pueblo de Dios está sobre la persona que Dios puso en un lugar, pues. Como nosotros aquí, le digo, si tenemos necesidades, pues yo estoy orando por ustedes siempre. Amén. Y nosotros estamos orando juntos, ¿verdad? Estamos orando y pidiéndole a Dios y todo para que Él nos ayude. Estamos pidiéndole al Señor que Dios nos socorra y todo. Y Dios nos pide a Dios. Hay a veces que si uno no se siente como muy bien, a veces porque uno acaba de pasar algo y hacer la oración en el momento. Pero ya después uno va y uno dice, bueno, a mí me pasó eso con mi mamá, me ha pasado como 1 o 2 veces porque vivimos juntos. O sea, no juntos en la misma casa, pero vivimos pegados. Y digo, es una oración por esto. Y le digo, ay, mamá, le digo, mire esto. Y le digo otra cosa, le digo, ya que pasa ratito, yo pues me tengo que poner bien cuando yo pasé por algo. Y vamos a orar y ya uno ora, pues. Amén. Pero yo no le voy a decir, no sabe qué, pues fíjese que vaya a hacer una iglesia para que Dios la bendiga y Dios la ayude allá. Y váyase para allá, busque hermanas, busque hermanos, júntese con ellos y que Dios le ayude, pues. Entonces uno en ocasiones llega a pasar, no siempre, pero a veces pasa, muy raro, pero pasa. Y si nos llega a pasar así, uno debe pedirle perdón a Dios si nos pasó algo y uno debe orar. Y si no nos ha pasado, que casi siempre es que no pasa, que nos toque estar así en esa situación, pues uno de momento hace la oración. Pero no busca la bendición por uno, pues, por ustedes. Como yo hoy oré por ustedes en la mañana, oré por ustedes. En la noche oré por ustedes, ayer oré por ustedes en la mañana, antier oré por ustedes, anteantier oré por ustedes y siempre oro por ustedes. Entonces no es que voy a empezar a orar por Dios, no es que le pida a Dios por ustedes como en esta ocasión, pues verdad, que hay servicio y ahorita le voy a pedir a Dios nada más, o hoy les voy a pedir nomás a Dios y no le pido, siempre ando buscando que Dios nos bendiga. Nomás que no voy a estar marcando, hermana, estoy pidiendo a Dios por usted cada rato, ¿verdad? Hermana, estoy pidiendo a Dios. Dice, ay, hermano, ya sé, hermano, mira, estoy ocupado, hermana, o hermano, fíjese. O sea, ya saben que le estoy pidiendo a Dios por ustedes. Y lo estoy haciendo en todo momento, porque creen que sienten que lo que les pasa, pero cómo salen adelante, porque Dios les ayuda, porque ustedes oran y hay quien pide por ustedes también. Y eso estoy pidiéndole por ustedes también. Entonces es para la gloria de Dios todo. Digo esto porque aquí la Biblia lo que nos enseña el Señor en este punto 24 del ministerio de Juan del Bautista, que el hombre de Dios, el dirigente del pueblo de Dios, tiene que enseñar a orar. Perdón, tiene que enseñar a orar, a sus discípulos, pero también los tiene que apoyar en lo espiritual. Como ahí los está apoyando en lo espiritual, al enseñarlos a orar, que aquí en este texto aquí se lee, si se fijó, que bueno, aquí se menciona la necesidad, me estoy yendo mal ahí, se enseña la necesidad en el versículo número 1, que tiene el discípulo que quiere aprender a orar, que le pide a Jesús, pero del versículo número 2 en adelante, que no los leí, usted los puede leer si quiere, ahí a Jesús ya les da su ayuda, que pide su necesidad, les enseña a orar. Entonces,
aquí en este punto 24, hermana, lo que Dios nos enseña que uno como hombre de Dios, uno tiene que ver por el cuidado de las ovejas que reciban la bendición de Dios. Amén. Porque así lo hizo Jesús, y no Jesús nomás lo hizo, también lo hizo Juan. Porque dice la palabra de Dios que le dijo el discípulo a Jesús: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. O sea, Juan, hermanas, Juan cuando estaba vivo, aquí es donde sale Juan. Juan enseñó a sus discípulos a orar. No se muestra en la Biblia cuando Juan estaba vivo que él está enseñando a orar a los discípulos. Pidan así, háganle así. No se muestra. Pero después de muerto, se muestra en la Biblia que Juan lo hizo cuando estaba vivo. Aquí se muestra eso. Se muestra algo nuevo. Y se muestra que él fue el que enseñó a los que estaban a su cuidado. No fueron también a que otros los enseñaran, sino que Juan fue el que los enseñó. Y ahora ya que Juan ya que ha muerto Juan, este discípulo de Jesús ahora, viendo a su maestro orar, que es Jesús, le pide también ayuda a su maestro y le dice que lo ayude a que lo enseñe a orar, así como Juan, el otro maestro, había enseñado a sus discípulos, que eran discípulos de Juan, porque también Juan era el maestro de ellos. Amén. Entonces, hermanas, por eso aquí se muestra, hermanas, se muestran los maestros, que es el maestro Jesús. Por eso tiene discípulos, porque el que tiene discípulos es el que es maestro, no el que es pastor. El que pastor tiene ovejas, el maestro tiene discípulos. Nosotros somos discípulos y ovejas de Jesús. Amén. Pero en este caso se muestra a Jesús como un maestro porque tiene discípulos. A Juan se muestra como un maestro porque tiene discípulos. No tiene ovejas que cuidar, como un pastor, aunque sí las pastoreaba como pastor. Pero se muestra a Juan como un maestro y Jesús como maestro porque tiene discípulos. Pero en los dos casos, los dos maestros, el que ya muerto cuando estaba vivo, él enseñó a sus discípulos a orar, les ayudó en su necesidad espiritual. Él les ayudó a que salieran adelante. Él se le encargado de sus necesidades espirituales de ellos y los enseñó a orar para que reciban la bendición de Dios. Y ahora ya muerto Juan el Bautista, ese discípulo le dice a Jesús cuando lo ve orando, cuando termina Jesús de orar, le dice que los enseñe a orar a él y a los demás discípulos, así como Juan había enseñado a los discípulos, y Jesús del versículo 2 en adelante los va a enseñar a orar. Entonces, lo que el Señor nos muestra, hermanas, con Juan y también con Jesús en la palabra del Señor, lo que nos muestra nuestro Padre en la palabra de Dios por medio de Juan y por medio de Jesús, de los dos maestros, de que el que es un dirigente espiritual tiene que encargarse de las necesidades espirituales del pueblo de Dios que está en sus manos, pues. Y que las personas, los que son discípulos o los que son ovejas que Dios ha dejado con un hermano en un lugar, el pueblo va a buscar la ayuda espiritual en el hermano. Como este discípulo fue con Jesús para que Jesús le ayudara, que le enseñara a orar a él y a los demás. Y también como Juan mismo, la Biblia no muestra si fue porque le pidieron o por iniciativa propia, pero Juan le ayudó a los discípulos de él a que aprendieran a orar. Entonces, vamos a ver un poquito, hermanas, muy poco de la oración que Jesús les enseñó, para ver un poquito nosotros de la oración y ver cómo el Señor, que también nuestro maestro, también es maestro de nosotros y también somos también discípulos todos de Jesucristo, veamos cómo nos enseñó a orar. Amén. Amén. Pero antes de leer voy a decir esto, hermanas, perdón. En Mateo se muestra con Jesús enseñando a orar y aquí se muestra. Pero es que Jesús, hermanas, lo enseñó en dos ocasiones. Lo enseñó en una ocasión que estaba en un monte, que se le dice en las Biblias, se le pone así como título del Sermón del Monte, que dio muchas enseñanzas. Y una de las enseñanzas que dio ahí Jesús, que se la dio a todo el pueblo, era cómo orar. Y aquí Jesús la vuelve a dar la enseñanza de oración, pero tiene un poco de variación, cambia un poquito, que es casi igual. Pero aquí la da, no del Sermón del Monte, sino que aquí lo da Jesús cuando un discípulo se lo pide que les enseñe a orar. Amén. Entonces digo esto para que se sepa, para cuando usted lea Mateo, cuando lea Mateo después, no piense que es la misma ocasión, sino que allá le está hablando a todo mundo, pues ahí, cómo se debe de dar, creían en él, y aquí le está hablando específicamente como que usted venga, hermano, yo necesito que me enseñe a orar, y a los hermanos que están aquí conmigo y les enseñe a orar porque no sabemos orar. Bueno, hermano, mire, tiene que orar así. Es otra ocasión, y Mateo es cuando le dice, pero a todas las multitudes ya diferente, y le da más enseñanzas y todo, no nomás como aquí, ¿qué es esto? Entonces vamos a leer, hermanas. Dice aquí en el versículo 2, dice, y les dijo, dice, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí está el Señor.
Voy deteniendo, hermanas, y voy explicando poco a poco las palabras, hermanas. Llega hasta el versículo número 4 nomás. Son 4 versículos nomás. Aquí cuando Jesús muestra cómo tenemos que orar, hermanas, le tenemos que orar a nuestro Padre. Amén. Casi todas las oraciones son al Padre, a veces al Espíritu Santo, al Hijo, y está bien. Pero la mayoría de veces se ora siempre al Padre. Pero aquí en lo que dice, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, aquí lo que Jesús nos está mostrando, hermanas, que los creyentes somos hijos de Dios. Amén. Y lo que está mostrando, hermanas, también aquí el Señor, que los que pueden orar nomás son los hijos de Dios. Por eso dice, y para ser hijo de Dios, ¿qué dijo Jesús? Perdón, ¿qué dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1? Ahí dice en el versículo número del 12, si no me acuerdo, desde el 12 del 11 en adelante, dice ahí, dice que los que le recibieron a Jesús, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los que no son de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? A lo mejor me comí una palabra, pero usted sabe todo lo que enseña ahí la Biblia. Amén. Entonces, hermanas, los que han recibido a Cristo son hijos de Dios, y cuando la persona ora, le ora, pero a su Padre. Por eso, para ser oído, Jesús nos muestra aquí, para ser oídos por Dios, tú tienes que ser hijo de Dios. Por eso es que tenemos que recibir a Cristo para que Dios nos oiga, ser cristianos para ser adoptados hijos de Dios, y a usted le ora al Padre, y a usted puede ya decir, Padre, porque una persona que no recibe a Cristo no es hija de Dios y le puede decir, Padre nuestro, pero de su Padre no le va a escuchar. Es como que una persona en la calle diga, usted es mi madre. Usted dice, pues yo no te conozco, ¿verdad? Pero venga su hijo, madre, ¿cómo estás? No, usted siente el sentimiento ahí, ¿verdad? Se le aparece su hijo que no ha visto, pues ahí siente el sentimiento, ¿verdad? Amén. Pero otra persona dice, padre, o esto, lo otro, bueno, pues sí, pues siente algo bonito, pero pues no es, pues, ¿verdad? Y le va a hacer usted más caso al que es su hijo. Y su hijo le dice, ¿por qué no haces esto? Y yo te hice un sacrificio por usted muy grande, usted se sacrifica por él. Pero por otra persona se va a sacrificar, pero no igual. Entonces, no es lo mismo, pues. Y cuando uno le pide a Dios, uno debe de estar consciente, hermano, aquí lo que Jesús nos enseña, que Dios es nuestro Padre. Y que uno cuando le pide a Él, uno debe estar consciente de que Él es nuestro Padre. O si usted no se acerca a Dios nada más, que es Dios poderoso, y sí lo es, pero a ver si ahí está Dios y a ver si me ayuda eso. Sino que usted se tiene que acercar con confianza porque es su papá. Es su Padre. Y le puede pedir confianza porque es su Padre. Hasta le dice, Padre nuestro. Hasta tiene que decir, Padre nuestro, o Padre amado, Padre bendito. Te amo, papá, te pido esto, Señor amado. Eres mi Padre amado, ¿verdad? Amén. Como nosotros, hermanas, que no tenemos padre, que hacen murió nuestros padres, ¿verdad? Yo a veces he pensado, no tengo padre, pero tengo el Padre, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios, y ese para siempre. Entonces, nosotros, hermanas, tenemos que tener esa confianza, esa libertad, como dice la Biblia, con libertad acercarnos al Señor. Amén. Con libertad, sabiendo que somos sus hijos. Como usted que es madre, que como ama a sus hijos, y sabe cómo es la cosa, así usted sienta la libertad con su Padre también. Amén. Con la libertad. Así, y así el Padre, como usted es la hija y usted es el Padre, pues Él le toma atención a usted porque es su Padre, y a su hijo que está pidiendo, le va a ayudar, y que en general se hacen las oraciones al Padre. Me acuerdo que la Biblia enseña de que Pablo dice que él dobla sus rodillas ante el Padre, dice así. Porque la mayoría de veces se ora al Padre, también al Espíritu Santo, pues se le ora, o sea, al Señor, que es el mismo Dios, ¿verdad? Y al Hijo, pero normalmente le oramos al Padre, y en el nombre del Hijo, y el Espíritu, que es Dios, es el que hace todo. Gloria a Dios. Entonces uno dice, Dios lo hizo, es el Espíritu. Amén. Le pedía al Señor, y le pide al Señor, y le pide el nombre de Jesús, y entonces es el mismo Dios, y lo hace, ¿verdad? Así es. Son tres personas, pero es el mismo Dios, como sabemos todos. Entonces, cuando oremos, hermanas, sentir la confianza de que es nuestro Padre, sentirse tranquila, así como usted ama a su familia, sienta así el amor y sienta la tranquilidad de que Dios le ama y Dios le va a escuchar porque es su Padre. Amén. No sienta como que nomás es un Dios y que tal si me ayuda o anda enojado conmigo. No, sienta la libertad, se da pecado, sí, pues pedirle perdón, pero sentir la libertad de que es su papá y que hay confianza porque es su papá y lo ama, es su Padre, y por eso le puede pedir porque es su Padre y hay libertad. Es lo que aquí el Señor nos muestra, pues. Para que tengamos libertad en nuestra oración, hermanas. Amén. Y tenemos esa condición tan especial. Bueno, dice sí, que estás en los cielos. También en la oración uno sabe que uno ora y uno no ve nada, hermanas.
Pero no importa que no veamos nada. No importa que no tengamos la imaginación tan tremenda, tan fuerte. No lo vemos, pero porque está en el cielo, pero no quiere decir que no existe. Cuando uno ore, uno debe estar confiado que Dios nos ayuda, porque Dios está en el cielo y no nos ve, pero no lo vemos nosotros, pero Él sí nos ve a nosotros, pero no lo vemos, pero aunque no lo veamos, hermanos, cuando oramos, de todos modos, no desanimarnos de que Dios no nos va a ayudar por eso, sino confiar que nos va a ayudar porque Él no está aquí, está en los cielos. Amén, amén. Claro que está aquí porque eso es mi presente, pero donde Él está así, o sea, donde está su persona, o sea, donde está Él mismo, donde está Él sentado en su trono, no es aquí, está en el cielo, en el tercer Amén, cielo. aleluya. Por eso dice Jesús, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Y la Biblia dice también en varias partes que Jesús bendecía o hacía cosas en el Señor. Dice la Biblia que Jesús elevaba los ojos al cielo, porque en el cielo, porque estaba el Señor. En el tercer cielo, ¿verdad? Como ya lo explicamos una vez. Entonces digo esto porque en la oración viene la lucha. Yo oro, pero parece que Dios no existe o no hay nada. Estoy orando tal vez como si Dios no existiera, ¿verdad? Oro y como que estoy hablando solo y tal vez, o sea, humanamente, pues a lo mejor hasta estoy engañado, hablo y ni pasa nada, pues nadie me oye, pero pues, no lo ves, pero es normal que no lo veas porque Él está en el cielo. Aunque no lo veas, no importa, Él está en el cielo y tú eres su hijo, Él es tu padre y Él te escucha hasta allá. Es como cuando hablamos por teléfono, hermanas. Si quita usted la videollamada, nomás habla así, como hace rato que le marqué. Uno no se ve. ¿Cómo está? Dios le bendiga, hermana. Bien, Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está, hermano? Bien. Ok, ni nos estamos viendo, pero sabemos que está en una parte, ¿verdad? Amén. Y que yo estoy en otra parte. Tal vez yo no estoy aquí, estoy hablando de otra parte, pero sabe que ando en una parte porque le estoy hablando. Así no vemos al Señor, pero sabemos que está ahí en el cielo y tenemos la seguridad por eso para poder hablar con Él. Y Él está allá y Él nos está escuchando y nos está viendo. Amén. Entonces el Señor. Amén. Y también el Señor nos enseña más, fíjese, como maestro a sus discípulos les dice que digan santificado sea tu nombre. Cuando aquí dice esto, Jesús quiere decir que alabemos a Dios. Que cuando usted empiece a orar, hermanas, empiece con la confianza que es su Padre, que no lo ve, pero allá está en el cielo, en otra parte, que está en el tercer cielo, pues, que quién va a llegar allá. No es cuando nos vemos, vamos a ir para allá, o cuando Cristo venga por su iglesia, ¿verdad? Pero todos lo ven, el Señor lo escucha y lo ve a uno, aunque uno no lo ve a Él. Sentir esa confianza, pero no empezar a pedir nuestras necesidades. Lo que uno debe de empezar a hacer es alabar a Dios. Padre bendito, te alabo, a ti sea la gloria. Y no vemos nada, estamos solos, parece que estamos hablando solos y como que estamos ya locos, la gente no sé qué trae. Y uno, Señor, a ti sea la gloria, te amo, te alabo, bendito seas, gloria a Dios, aleluya, gracias, para tu gloria sean las cosas. Alabar a Dios, hermano. Amén. Y uno no hace eso, uno empieza a orar y, Señor amado, y si lo alaba uno poquito, pero a veces uno dice ni Señor, a veces ni Señor amado nomás, Señor, te pido esto, y ni Señor amado, ni le muestra un amor, ni alabanza, ni nada. Pero Jesús nos muestra que primero dirigirnos al Padre y empezar a alabarlo, aunque sea poquito, hermana, pero alabarlo así como, Padre eterno, te amo, a ti sea la gloria, Señor amado, gracias, Señor, para tu gloria, Señor. O Padre amado, bendito, te amo, decirle algo de adoración o de amor, algo al Señor. Es como tenemos que empezar, es como que llegue su hijo, hermanas, y que le diga, venga su hijo con usted y le diga, necesito esto, pero nunca le dice te amo ni nada. Pero si viene su hijo y le dice, ay papá, mira mamá, mira papá, yo te amo mucho mamá, yo te amo mucho papá, y te amo mucho, a ti que eres mi mamá, a ti que eres mi mamá, a ti que eres mi papá, te amo mucho y te quería contar esto, tengo una necesidad bien grande, necesito que si me ayudas por favor, no lo siente diferente. Pero si nunca te dicen que te aman ni nada, nomás necesito esto, necesito dinero, necesito esto, es que necesito eso, sí lo necesito mucho, es que sí lo necesito, sí sé que lo necesitas y usted pues le va a ayudar, ¿verdad? Porque lo ama, pero nunca le dice primero el amor, pues como que se siente como diferente, ¿verdad? Aunque el Padre sabe todo y usted sabe que lo aman de todos modos, que no le hagan eso a uno, pero de todos modos, Jesús nos enseña que así tenemos que hacerlo, primero alabarlo, mostrarle la alabanza o el amor, algo de adoración. O sea, aquí se muestra más bien la adoración y también mostrarle amor, hermanos, pero se muestra la adoración, pero también, yo lo dije en amor, pero es en adoración, pero mostrarle adoración, mostrarle amor al Señor y después llegan las peticiones. Amén. Es que no sabemos orar, hermanas, oramos mal. Es más, dice la Biblia que no sabemos pedir como conviene y por eso el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros gemidos indecibles para pedir como conviene, porque nosotros no sabemos si pedimos hasta lo que ni nos conviene.
pedimos lo que no nos conviene. Hay gente que pide, Señor, quiero un carro, quiero un carro, quiero un carro, y Dios no se lo da porque si da el carro se va a matar con el carro. Y si le da el carro lo que quiere, se mató, pues no te daba carro y se mató. Porque pedimos lo que no nos conviene. Entonces tenemos que aprender a orar. Aquí Jesús nos enseña como discípulos, nos enseña a orar como Juan enseñó a sus discípulos, que la Biblia no dice qué les dijo, pero nos enseñó también a orar. Entonces aquí dice el Señor, primero hacia nuestro Padre, alabarlo, mostrarle nuestra alabanza, alabarlo y de amor. Dice, venga tu reino. Fíjese que Esteban ni le pide, ahora está pidiendo que venga el reino milenial. Como usted esté, Señor, que estás en el cielo, Señor, a ti sea la gloria, bendito seas, Señor. Te amo, Señor. Señor amado, si tiene la necesidad, ya siente que no, ya no puede, hermano. Y Señor, y te pido, Señor, que venga Jesucristo y haga el reino aquí sobre toda la tierra para que ya no haya delincuencia, para que ya no haya políticos corruptos, para que ya no haya, Señor, toda la delincuencia que hay, para que todo sea paz, para que no haya violencia, para que no haya enfermedades, no haya hambre, que tu reino milenial se haga en la tierra, que es lo que el Señor va a hacer, para que sea todo eso. Y usted está lleno que ya no me la acabo, que me siento así, tengo este problema, esta necesidad, este temor, este peligro, y es lo que Jesús dice que tenemos que hacer. Amén. Y uno no se va rápido con la petición, ¿verdad? Es lo que tiene que hacer. Sí es. Primero las cosas de Dios, porque Dios es más importante. Amén. Primero alabarlo a Él, su reino aquí en la tierra, y todavía no llegan las peticiones, fíjese. Y luego dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Después de pedir así que venga, que haga aquí su reino, así como lo expliqué, después decirle al Señor en oración, Señor amado, y que sea aquí en el mundo tu voluntad. Así es. Y al decirle eso, hermanas, es aceptar la voluntad de Dios. Que si el Señor de repente nos voltea las cosas y uno cree que Dios va a ayudar, pero si de momento no pasara nada, que si creemos que sí va a estar todo, va a estar como le creemos, pero uno acepta la voluntad de Dios, pues siempre. Pero tenemos que nosotros como creyentes estar creyendo que nos va a ayudar. Pero aceptar la voluntad de Dios, y al final sucede algo, uno cree en uno acepta la voluntad del Señor. Entonces, hermanas, fíjese que todavía ni le está pidiendo lo que Jesús dice, que todavía ni pedir lo que se necesita. Ahora que se haga la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. Que se haga lo que Él quiera, pues. Aquí, como si se hace allá lo que Él quiere, que se haga aquí también lo que Él quiere que se haga. ¿Verdad? Amén. Como David, cuando dice que le empezaron a decir de cosas y lo agarraron a pedradas. Y uno que estaba con él dijo que si quería, pues, como defenderlo, pues. Y dijo David, déjalo, porque si Jehová le dijo que lo haga, dice, pues que lo haga. ¿Por qué? Porque lo que pasa es lo que Dios quiere, pues. Sí. O como dice la palabra de Dios, que qué mal, dice, yo digo mis palabras, que qué mal no pasa en una ciudad, que desgracia que Dios no haya mandado, porque Dios, no quiere decir que Dios manda la destrucción, sino que pasa lo que Dios quiere que pase, pues en todas partes. Entonces, segundo es que se haga tu voluntad, y todavía no pide la gran necesidad que tiene, que ya no puede con la necesidad. Así tenemos que orar, que nos ayude, ¿verdad? Porque es difícil. Amén. Y entonces, seguimos viendo, dice, versículo 3 dice, el pan de cada día, dánoslo hoy, que nos dé nuestro sustento, pues humano. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En Mateo hay unas cosas, enseñanzas diferentes que uno puede ver también y también sirve. Aquí cuando dice perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, hermanas, no es literalmente que así va a ser. Porque nosotros estamos en la gracia, pues. Y esto se aplica para la iglesia, pero en ese punto no. Ay, hermanas, espérenme un poquito, voy a hacer algo. Amén. Algo aquí. Tremendo, no me dejaba. Lo que pasa, hermanas, que ahí como dice, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos deben, quiere decir que de un perdón condicional, pues. Quiere decir que Dios no te perdona si tú no perdonas a alguien. Pero ese punto no aplica a la iglesia. Ese punto nomás. Porque usted sabe que como una persona está desahuciada, vamos al hospital, que ya no dejan de orar, creo, en los hospitales. Uno ora por la persona, recibe a Cristo y la persona se va con el Señor. Amén. ¿Verdad? Ni se bautizó ni nada, nomás porque recibió al Señor por fe, se va con el Señor. Pero esa persona
a lo mejor le tenía odio a gente, a mucha gente, o a uno, a dos, tres, pero ni se acuerda de ellos y Dios lo perdonó y se fue con el Señor. Aunque no dijo, los perdono, siento que los perdono. De todos modos Dios los perdonó. Yo cuando recibí a Cristo y que Dios me perdonó, usted cuando recibí a Cristo que Dios le perdonó, yo no me acuerdo, si es que le tenía coraje a alguien que ni sé, porque yo nunca fui como a tenerle coraje a gente así. Si es que lo tuve, ni sé, porque nunca he sido gente así. De todos modos, el Señor me perdonó si lo hubiera tenido. Y usted también si lo tuvo. Si lo hubiera tenido usted, si lo tuvo, usted se acuerda, no se acuerda, de todos modos el Señor le perdona. Entonces, eso no aplica a nosotros, pues, en ese punto, pues. Pero sí aplica, pues, de que ya sus necesidades, después, es cuando se le expresan a Dios. Ya cuando se expresó primeramente que es nuestro Padre, se alabó a Dios y todo, uno está consciente, pues, de que el Señor está en el cielo, allá está, aunque no lo vemos, allá está, pues, Amén. para que su fe esté fuerte, pues, de que no lo ve, el Señor me está viendo, está allá mi Señor, Gloria a mi Dios. Padre, te amo hasta allá en el cielo, te llegue esta palabra de que te amo, Señor amado, ¿verdad? Con amor te lo digo. Entonces, y que venga tu reino y que aquí se haga su voluntad y todo, ya que es todo eso así. Entonces, Señor, mis necesidades, cuando dice, el pan de cada día dándolo hoy, ahí entran las necesidades, que tenemos necesidad de comer, y entran las necesidades de que, Señor, ocupo que me sane, Señor, ocupo, Señor, necesito que me ayudes en este problema, tengo esta necesidad, tengo este peligro, tengo esta preocupación, necesito hacer este trámite, necesito que me ayudes en esto que estoy, en este hoyo, estoy pasando por estas cosas, ayúdame, Señor. Ahí entra todo eso. Amén. Y también, pues, pedirle perdón. Fíjense, hermanas, que uno pensaría, ya voy a terminar, ya mero. Uno pensaría que primero sería como, Padre eterno, bendito, perdóname, Señor, por todo lo que he hecho, Señor amado. Y Jesús pone el perdón hasta el último. Que es lo que uno normalmente lo hace, ¿verdad? Sí. Porque uno no siente bien, ahora si está en pecado. Pero el Señor primero que alabarlo y hasta alabarlo. Y que hasta tu reino se haga aquí. Y hágase tu voluntad. Y Padre, esto y lo otro. Y estás en el cielo. Y aquí estamos, aquí te estoy amando, ¿no? De aquí nos amamos. El Señor también mostró su amor. Como yo le dije, pues también. Que aquí se muestra alabanza, pero también el amor, pues mostrarse lo que le dije. Amén. Y hasta el final, pide sus necesidades y pide perdón. Amén. Que Dios nos ayude, hermanas. Si usted quiere, ya después, al rato, si puede después, agarre esta porción de la Biblia y esté analizando así para que empiece a aprender a orar mejor. Amén. Mejor. Y en ocasiones nos ponemos a diciendo, voy a orar. Uno siente que tiene mucha necesidad de orar. Y uno se pone a orar y uno dice, ay, Señor amado, ayúdame en todo lo que necesito en el nombre de Jesucristo. Amén. Y Dios lo hace, la verdad. Pero uno siente que no puede orar. No tenemos la capacidad y nos sentimos que no podemos orar. Y a veces uno dice, pero es que no sé cómo orar, no sé qué pedir, no sé cómo orar. Sé que necesito cosas, pero no sé cómo pedir. Lo que uno puede hacer, hermanas, abrir la Biblia, ahí, en esta porción, y también en Mateo, puede buscar el Mateo también viene. El Mateo viene también, le voy a decir en qué porción viene, por si. El Mateo viene en el capítulo 6, versículo del 9 al 15. Entonces, uno lo agarra, yo lo he hecho, y mucha gente lo hace así, mucho pueblo de Dios, lo agarra uno y uno agarra versículo por versículo, Señor amado, y uno lo empieza a leer y uno se empieza a acordar de eso y uno empieza a orar por cada cosa. Amén. Gloria a Dios. Y al rato cuando menos espera ya existe la oración ya más larga, o grande o más larguita de lo normal. Y uno empieza a crecer en oración. Y cuando uno crece en oración, pues uno crece en comunión con Dios. Y cuando crece en comunión con Dios, pues nuestra vida empieza a cambiar espiritualmente. Gloria a Dios. Y Dios nos empieza a bendecir más a nosotros. Y Dios empieza después a hacer lo que hizo con Juan, que Jesús lo dijo. Cuando Juan ya estaba muerto, que lo vimos en el punto 23, que Juan era una antorcha que estaba ardiendo y alumbraba a los demás. Entonces después de tanto tener comunión con Dios, vamos a ser bendecidos nosotros y hasta los demás van a ser bendecidos a través de nosotros. Para la gloria de Dios, gloria de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanas, terminamos. Hay que tratar, hermanas, de orar a Dios. Hay que orarle a nuestro Señor, confiadas de que es nuestro Padre, y puede agarrar estas porciones, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 15, y esta porción de Lucas, que leímos ahorita, de Lucas del capítulo 11, del versículo del 2 al 4, se muestra cómo orar, para que empecemos a orar y nuestra vida empiece a transformarse, como el maestro Juan enseñó a sus discípulos, de la manera que le enseñaron, que la Biblia no lo registra, y como el maestro Jesús enseñó a los discípulos de Jesús, y nosotros somos ahí entramos nosotros ahí,
Porque nosotros no somos discípulos de Juan, somos discípulos de Jesús. Y ahí nosotros como discípulos de Jesús aprendemos y somos bendecidos. Amén. Dios les bendiga, hermanas. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos de pie. Y vamos a hacer una oración, le voy a pedir a Dios por